Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Ya tenemos las 11:05, ¿verdad? Para aprovechar los minutos de la hora de clase y pues los compañeros que pueden entrar, ¿verdad? En el transcurso de la clase para incorporarse, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver otras herramientas nuevas, como lo vemos generalmente en todas las clases, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver varios temas, ¿verdad? Y varias herramientas que van a ver ustedes cómo funcionan en el SPSS con, ya saben, ¿verdad? Con una base de datos o con diferentes bases de datos. En eso no hay ningún problema. Lo importante aquí es que nosotros podamos implementar esas herramientas, ¿verdad? Y cómo se utilizan. Generalmente hemos visto la mayoría de las herramientas, algunas de las que hemos visto, que son fáciles de utilizar, ¿verdad? En el sentido que nosotros le otorgamos las variables con las que trabaja y el programa ya lo realiza, ¿verdad? Y ahí pues el programa nos dice qué herramientas utilizar y nosotros qué variables le vamos a dar, dependiendo, ¿verdad? De que nosotros le demos. Como vimos al inicio, iniciando el curso, era bastante intuitivo, bastante flexible, integral en ese sentido el programa, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver un tema relacionado con temas de tablas, ¿verdad? Ya hemos visto tablas de frecuencia y otras tablas en el transcurso del curso. Hoy vamos a iniciar viendo un tema relacionado con tablas cruzadas, que más que todo en resumen nos permite estas tablas cruzadas generar tablas a nosotros partiendo de dos variables, ¿verdad? Generalmente a nosotros en ciertos informes, investigaciones o cualquier tarea que nosotros ocupemos, necesitamos combinar a veces dos variables en una tabla, ¿verdad? Para dar unos resultados ahí. Entonces vamos a ver cómo se hace eso y después pasamos a la siguiente herramienta, ¿verdad? Cualquier duda o consulta que ustedes tengan la pueden ir realizando en el transcurso de la clase, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla ahorita. Solo me esperan un segundo aquí en lo que les comparto. Y vamos a ubicarnos en la base de datos, ¿verdad? En esta primera, en la que generalmente hemos venido trabajando. Ya sabemos que tenemos qué variables, ¿verdad? Ya sabemos el nombre de las variables. En esta base de datos ya estamos familiarizados un poco en ese sentido. Vamos a ver que las tablas cruzadas, como les mencionaba, nos permiten nosotros realizar tablas partiendo desde dos variables. ¿Y cómo es eso? Vamos a irnos siempre a nuestra ventana de arriba. Observen que aquí estoy ubicándome dentro de la ventana analizar y observen que me voy a posicionar en la opción de estadísticos descriptivos. Me va a desplegar ciertas herramientas en la cual me voy a enfocar en la opción que aquí vamos a utilizar ahorita. En este caso, tablas cruzadas. Observen que aquí está, la vamos a seleccionar y nos va a abrir nuestro cuadro de diálogo famoso, ¿verdad? Que ya sabemos cómo se utiliza. Vamos a mostrar el nombre resumido de nuestras variables y observen que aquí en este cuadro vamos a trabajar con dos ventanas principalmente. La ventana que dice filas, que es esta que está en blanco, y también la ventanita que dice columnas, ¿verdad? Vamos a mandar una variable tanto a filas y vamos a mandar una variable también, ¿verdad?, a columnas, y ahí vamos a crear nosotros nuestra tabla cruzada. Generalmente cuando nosotros implementamos herramientas, siempre nos van a aparecer algunas opciones como las que vemos en esta parte derecha, estos botones azules, que nos permiten a nosotros, ¿verdad? Ya sabemos si queremos implementar gráficos adicionales o otras herramientas adicionales, ¿verdad? Si ustedes observan aquí, por ejemplo, algunos estadísticos, ¿verdad? Como por ejemplo chi cuadrado, correlaciones, gamma, kappa, etcétera. En un caso nosotros ocupáramos una de ellas, pues solo lo marcaríamos. Para temas de ejemplo, solo vamos a utilizar, en este caso, la tabla cruzada utilizando dos variables. Para observen que ustedes es sencillo, ¿verdad? Observen que yo en este caso, si yo quiero utilizar, por ejemplo, la variable zona, observen que la selecciono y la voy a mandar a mi apartado de filas. Ahora vamos a quedar pendiente con la ventana de columnas. ¿Qué variable vamos a ubicar acá?
pues va a ser cualquier variable que nosotros queramos, ¿verdad? Tomar para efectos de trabajo. En este caso, como es efectos de ejemplo, puedo utilizar cualquiera de estas, ¿verdad? Puedo utilizar, por ejemplo, nivel educativo. Observen y lo mando a columnas. Ya tengo mis dos variables integradas dentro que el SPSS para que trabaje en mi tabla cruzada. Aquí solo vamos a seleccionar aceptar y observen ustedes, ¿verdad? Vamos a acercarlo un poco para ver un poco mejor. Observen cómo me lanza mi tabla cruzada con las dos variables que le acabo de otorgar, que es la zona de residencia y por nivel educativo. Y me desglosa todo, ¿verdad? Todos los datos que yo tengo en esa base de datos por esas dos variables. En este caso vamos a ver, por ejemplo, la zona de residencias urbanas. Observen todos los datos en primaria, en secundaria, hasta llegar al último, igualmente en rural, ¿verdad? Entonces aquí nos permite combinar dos. Igualmente lo podemos combinar diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos restablecer, borrar esto y elegir variables nuevas. Podemos elegir, por ejemplo, si sabe leer y escribir la persona, ¿verdad? Y podemos elegir también la variable sexo. Observen que una la mando a filas y la otra la mando a columnas, dependiendo de nosotros cómo queremos que nos lance nuestra tabla cruzada, ¿verdad? Si queremos el sexo en las filas, lo podemos colocar al revés, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Vamos a acercarlo un poco para ver cómo nos lanza la tabla el SPSS. Y aquí podemos observar, ¿verdad? Que podemos interpretar, fácil de interpretar. Las dos variables las vemos aquí, tanto en filas como fue que yo coloqué, ¿verdad? Si sabe la persona leer y escribir. Y observen que en columnas, como yo puse el sexo de la persona entrevistada, se me coloca en columna. Entonces aquí ya la tabla me da, ¿verdad? La combinación. Aquellas personas que saben leer y escribir, las personas que sí. Hombres hay 16 y mujeres hay 13, ¿verdad? Y aquellas personas que no saben leer y escribir, hombres hay 19 y mujeres hay 22. Siempre dándonos los totales, ¿verdad? Respectivos, tanto por sexo o totales, ¿verdad? Por fila. Observemos que es algo bastante sencillo, solamente nosotros otorgarle esas dos variables, ya sea cualquier base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya tengo otras bases de datos, por ejemplo, tengo esta, que hay, por ejemplo, categorías laborables, educación, fecha, también tienen una variable relacionada con el sexo, etcétera, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar siempre la misma lógica para eh, crear nuestras tablas cruzadas. También aquí hay otra en el cual podríamos crear una tabla cruzada. Por ejemplo, esta ya es relacionada siempre, ¿verdad? Con uso de nicotina, con edades, etcétera. Entonces vamos a generar una última tabla cruzada con este ejemplo para ver cómo nos las lanza. Siempre, ¿verdad? Utilizando los atajos que nos proporciona el programa para no utilizar siempre estos pasos, ¿verdad? Repetitivos de ir a la ventana, ir a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, etcétera. Entonces, aquí, ¿verdad? En el cuadro de diálogos recientes nos permite utilizar las herramientas que acabamos de usar. Entonces aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, qué dos variables queremos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Sexo y nicotina. Podemos utilizar sexo y nicotina perfectamente, ¿verdad? Solo que en este caso no lo tienen como sexo. Si observamos, Género. la variable 3 la tienen como género. Entonces vamos a Ok. utilizar género, no hay ningún problema. Observemos que es sencillo, ¿verdad? Género a filas o si lo queremos a columnas no hay ningún problema, ¿verdad? Y a columnas podemos utilizar el uso de nicotina. Entonces vamos a ver cuál es, vamos a buscarla aquí. Aquí lo tenemos. Ya tenemos las dos variables y aceptamos. Vamos a irnos a nuestra hoja de resultados. Vamos a agrandar un poco para observar mejor. Y observen cómo me lo lanza. Ahí tenemos Están claramente igual. las dos variables, ¿verdad? Sí, género y el uso de nicotina. Ujú. Hombres que nunca lo han utilizado, 21. Y hombres, ¿verdad? Que sí lo han utilizado, 14. Igual las Ujú. mujeres, Andan por similares. un, sí.
por uno, ¿verdad? 20 nunca lo han utilizado y 15 mujeres sí lo han utilizado y con su respectivo total. Esa es la ventaja bastante también de beneficio de estas tablas cruzadas que nos permite hacer estas relaciones. No solamente de una variable, sino como esta, ¿verdad? Podemos nosotros combinar qué variables nosotros queremos combinar. Es una de las ventajas principales y así, ¿verdad? Con cada una de las bases de datos diferentes, ¿verdad? Aquí hay tantas variables que hay que yo podría combinar. Por ejemplo, enfermedades con sexo, con género en este caso, o enfermedades con el uso de nicotina, por ejemplo. Vamos a ver si cómo nos lanza esa tabla. Vamos a generarla. Esto lo vamos a restablecer para que volver a colocar desde cero esas variables. Entonces vamos a seleccionar esta, la vamos a mandar a filas y el uso de nicotina, vamos a ver dónde está. Vamos a seleccionar este a columnas. Vamos a aceptarlo. Lo vamos a acercar, ¿verdad? Y así nos lanza esta tabla cruzada. Las enfermedades cardiovasculares con referencia, ¿verdad? O combinada en esta tabla con el uso de nicotina. Sin antecedentes familiares de enfermedad, por ejemplo, 24 nunca lo han utilizado. Y sin antecedentes familiares de enfermedad lo han usado 17, ¿verdad? Y con antecedentes familiares de enfermedad nunca lo han usado la nicotina 17. Y lo que lo han usado, ¿verdad? Con antecedentes familiares de enfermedad son 12. Y nos da los respectivos totales también, ¿verdad? Si observamos, entonces esa sería la esencia de estas tablas cruzadas, poder nosotros relacionar esas dos variables. Ya dependiendo de qué bases de datos ustedes tengan, ¿verdad? Y que quieran relacionar, él se las va a relacionar y ya la vamos a poder interpretar, inferir, ¿verdad? Partiendo de lo que nos lance el SPSS. Pero si ustedes observan aquí nosotros, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos estado trabajando tablas cruzadas solamente con dos variables. Pero perfectamente nosotros podemos agregar una tercera variable, ¿verdad? O una cuarta variable para que nos relacione ya más de dos variables. Para eso nosotros tenemos que utilizar ya las tablas personalizadas, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos las tablas personalizadas? Las vamos a encontrar siempre en nuestra ventana de analizar. Observemos que aquí hay una opción que dice tablas y aquí nos va a desplegar la opción tablas personalizadas, ¿verdad? Pero esta opción la vamos a abrir en esta base de datos. Vamos a ver aquí. Vamos a irnos a analizar tablas personalizadas, ¿verdad? 3 pasos, ¿verdad? Para abrirla. Entonces la abrimos y nos va a lanzar este cuadro de diálogo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Siempre nos va a lanzar un cuadro de diálogo. Aquí es un poco diferente a cómo nosotros vamos a trabajar con respecto a las tablas cruzadas, ¿verdad? Que ya nosotros las mandábamos, allá solo eran dos. Aquí nosotros podemos agregar 3 o 4 variables en una sola tabla. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿verdad? Para que podamos ver. Si ustedes observan aquí, en este espacio hay una fila que dice columnas igualmente y hay otro espacio que dice fila. Entonces nosotros vamos a arrastrar las variables hacia donde nosotros las queramos, ¿verdad? Hacia filas o a columnas. En este caso, yo voy a arrastrar, por ejemplo, la variable zona a filas. Entonces observen que la selecciono y la mando a la opción filas. Cuando la mando, se me agrega esta pequeña tabla. Voy a mandar otra variable, ¿verdad? A filas. En este caso puedo agregar sexo, ¿verdad? Acordémonos que por temas de ejemplo, en este caso no hay ningún problema. Sexo la arrastro y la mando siempre a filas. Podemos agregar otra tercera variable, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, perfectamente puede ser nivel educativo, si la persona sabe leer o cualquiera que nosotros tengamos o si trabaja esa persona. Entonces, en este caso podemos agregar nivel educativo.
Observen que vengo y la arrastro siempre hacia fila. Hasta el momento tenemos 3 variables integradas en esta tabla. Vamos a agregar una cuarta variable para agregarla a las columnas, ¿verdad? Entonces observemos que voy a seleccionar esta última variable que es referente a la variable ingreso. La voy a seleccionar y la voy a arrastrar hacia donde dice columnas. Hasta el momento ya tengo 4 variables, ¿verdad? Entonces observemos que nosotros podemos modificar. Hasta el momento no hemos creado la tabla personalizada. Ahorita lo que le estamos diciendo al programa es, ¿verdad?, qué variables me va a trabajar y cómo me las va a trabajar, ¿verdad? Qué variables en filas y qué variables en columnas. Observen que cuando yo selecciono el apartado donde dice columnas, en la parte de abajo hay una opción que me dice estadísticas de resumen. Si yo doy un clic ahí, observemos que me va a dar varias opciones. Estas opciones que me permiten agregar, ¿verdad? Siempre el SPSS, cuando utilizamos algunas herramientas, él me dice si quiere que yo agregue otras herramientas. En este caso me va a lanzar, por ejemplo, aquí tenemos habilitada la media, entonces me va a lanzar la media. Pero si yo también quisiera que me lanzara, por ejemplo, la mediana, observen que aquí hay una opción donde yo encuentro, ¿verdad?, esta herramienta mediana. En ese caso yo la seleccionaría, ¿verdad? Observemos que ya dentro de este cuadro ya está la media y también tenemos integrada la mediana. Y así con cualquiera de las herramientas que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Si queremos sumas, si queremos máximo, mínimo, perdidos, etcétera. En este caso vamos a trabajar con estas dos. Vamos a seleccionar, aplicar selección. Cerramos. Ya tenemos nuestras 4 variables y aquí solo vamos a seleccionar aceptar, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Vamos a irnos a nuestro cuadro de diálogo y aquí tenemos nuestra tabla con 4 variables, casi el doble de las tablas cruzadas. Vamos a acercarla para verlo un poco mejor. Y observen que a último momento le agregué, ¿verdad?, que me lanzara la tabla la mediana, y observen que aquí me lanzó el dato, ¿verdad? Y me lo lanza en una columna. ¿Por qué? Porque en las configuraciones yo le dije, ¿verdad?, que me lanzara adicionalmente la mediana y aquí también me lanza a la media, que vendría siendo el promedio, ¿verdad?, de cuánto gana el promedio salarial. Observemos que aquí tenemos todas las variables integradas. Tenemos la zona de residencia, el sexo de la persona, cuál es su nivel educativo y el salario, ¿verdad?, en las columnas, tanto en promedio como en mediana. Y observemos qué bien nos categoriza, ¿verdad?, cada una de las diferentes variables. Por ejemplo, zona de residencia urbana, hay un promedio, ¿verdad?, de 55.450 de ingreso, ¿verdad?, ya sean lempiras o dólares, como esté dado el formato. También nos da por zona rural el promedio, ¿verdad? 109.113 es el promedio de ingresos en la zona rural. Por sexo, los hombres, ¿verdad?, ganan un promedio de 57.800, ¿verdad? Y las mujeres tienen un promedio, ¿verdad?, de ingreso de 99.114. También agregamos el nivel educativo, que va desde primaria a ninguno. Y observemos que en primaria el promedio de ingresos es de 48.556. En secundaria vemos que es 47.000 y así sucesivamente hasta llegar a ninguno, ¿verdad? Todo bien categorizado en estas tablas. Es la ventaja también de las tablas personalizadas. Ya nos permite a nosotros agregar 3 o 4 variables, ¿verdad?, a diferencia de las tablas cruzadas. Entonces esa es una de las principales diferencias que las diferencian una de otra, ¿verdad?, con las tablas, para cuando nosotros utilicemos o queramos utilizar, las podamos nosotros, ya sabemos nosotros cómo implementarlas, ¿verdad?, cómo realizarlas. Y estos datos igual uno los puede copiar a un Word, ¿verdad? Si yo tengo un Word, por ejemplo, vamos a abrir un documento de Word. Si yo estuviera trabajando por ejemplo, cualquier trabajo, esta misma tabla yo la podría colocar como soporte, ¿verdad?
Solo vengo, la copio y la pegaría aquí, ¿verdad? Entonces ya tendría yo la tabla aquí. Y aquí yo podría, pues, analizar, ¿verdad? Los datos ya con teoría o con soporte, ¿verdad? De alguna fuente. Y tendría ya los datos implementados. Así cualquier cosa también, igualmente con gráficos o con cualquier herramienta que nosotros vayamos a implementar en el programa. ¿Tienen alguna duda, consulta con este tema? ¿Vieron la principal diferencia, verdad, de las variables, más relacionado con las variables? Y cómo nosotros solo le otorgamos a las tablas con qué variables trabajar. Y así nosotros pues ya las tendríamos implementadas, sencillamente, ¿verdad? Igualmente, todos estos pasos que quedan grabados, ¿verdad? Para nosotros seguirle el tema del procedimiento por si se nos queda algo, ¿verdad? Otro tema importante dentro del SPSS, de tantos temas que tiene aquí, ¿verdad? El programa, o sea, ponernos a ver cada uno, todos muy importantes. Así igualmente como también hay una herramienta que nosotros vamos a utilizar ahorita, una herramienta nueva que vamos a conocer y qué es lo que hace esta herramienta y qué nos permite también, ¿verdad? Que se llama también la correlación de Pearson. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa herramienta o la ha utilizado. No, no No, la he no utilizado. la he utilizado. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Ese es el objetivo también de este curso, precisamente pues dar a conocer, ¿verdad? O conocer un poco introductoria a esta herramienta. Esta herramienta de correlación de Pearson a nosotros nos permite comparar dos variables continuas en el SPSS. ¿Y cuáles son las variables continuas? Dijimos al inicio, pues puede ser el peso, puede ser la talla, ¿verdad? Pueden ser esas variables continuas, entonces la correlación de Pearson nos permite, ¿verdad? Ver cómo se relacionan estas mediante esta herramienta. Pero vamos a implementarla ahorita de manera práctica para que veamos cómo se interpreta, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos utilizarla. Antes de utilizarla podríamos ver un poco de teoría, por ejemplo, sobre esa herramienta, para que nosotros tengamos una noción cómo implementar esa herramienta. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una diapositiva, ¿verdad? Que nos dice algunos parámetros de cómo nosotros podemos interpretarla. Entonces nos da una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque según los datos que nos vaya a arrojar el programa, nosotros sabemos cómo interpretar esos datos, ¿verdad? Entonces observemos nosotros que dicen letras amarillas que se rechaza la hipótesis alternativa si nuestro valor P, ¿verdad? O el valor de significancia es menor a 0.05, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener una idea. Ya lo vamos a ver en la parte práctica. Y complementarlo, ¿verdad? Con esta parte teórica. Y la interpretación también, ¿verdad? Del signo del coeficiente, para ver qué relación hay entre esas variables continuas. Por ejemplo, si es mayor a cero, va a haber una relación o interpretación directa o correlación positiva. Y así es menor a cero, ¿verdad? Una inversa o correlación negativa, ¿verdad? También nos da una escala de poder interpretar nosotros esos datos dependiendo cómo nos lo vaya a lanzar el programa. Por ejemplo, si los datos que nos lanza llegan hasta 0.3, va a haber una relación una relación débil entre esas variables. De 0.3 a 0.7 va a haber una relación, por decirlo así, intermedia. Y más de 0.7 va a haber una relación fuerte, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos implementar nosotros esos datos, ¿verdad? Y interpretarlos dentro del SPSS. Vamos a irnos vamos a ver, aquí, ¿verdad? A esta base de datos en Shure, donde tenemos 18 variables. Para nosotros utilizar la correlación de Pearson, por ejemplo aquí, observemos la vista de los datos.
tenemos varias variables nosotros continuas. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que tenemos el peso como variable continua, ¿verdad? Y también tenemos este que es variable continua, que yo creo que es la estatura del caso en centímetros. También está esta otra variable continua. Entonces nosotros podemos ver cómo se relacionan esas variables. Entonces el paso sería irnos a analizar. Nos iríamos a la opción que dice correlacionar, ¿verdad? En la parte de analizar siempre. Y nos va a desplegar otras herramientas. En este caso nos vamos a centrar en la primera, que sería correlacionar bivariadas, ¿verdad? Vamos a seleccionar bivariadas y observen, ¿verdad? Nuestra tabla donde ya sabemos qué vamos a hacer. Le vamos a decir al programa qué variables continuas vamos a correlacionar. En este caso dijimos que, por ejemplo, el peso, ¿verdad? Una variable continua la vamos a seleccionar. Y también podemos correlacionar, por ejemplo, la estatura y también esta, que es otra variable continua que teníamos dentro de la base de datos, ¿verdad? Si nosotros no sabemos el nombre, podemos irnos a la vista de variables y ver la etiqueta que es cada una de las variables, ¿verdad? Por ejemplo, estas son, vamos a ver, aquí la tenemos, la 4 y la 5. La estatura del caso en centímetros y estatura de control en centímetros. Entonces aquí agregué 3 variables, observemos, ¿verdad? Las 3 variables con la característica que son continuas. Observemos en la parte de abajo que están los coeficientes de correlación. Observen que en la parte que dice Pearson está marcado. Si yo quisiera, por ejemplo, que también me lanzara el coeficiente de Spearman, lo seleccionaría, ¿verdad? En este caso, como yo no lo quiero, pues lo desmarco y vamos a centrarnos en el coeficiente de correlación de Pearson. Aquí sería bilateral, así lo dejaríamos por defecto y solo seleccionaríamos aceptar y a ver cómo nos lanza el programa nuestra correlación de Pearson. Vamos a acercarlo y hay que interpretarlo, ¿verdad? Según la teoría. Según la teoría nos permite relacionar, ¿verdad? Variables continuas. Entonces aquí nosotros vamos a relacionar cómo ¿verdad? Qué tan fuerte es esa relación una variable con las otras con las que estoy comparando. En este caso, observemos que el peso del caso en kilogramos, ¿verdad? Observemos la significancia bilateral y observemos también aquí una opción que dice correlación de Pearson, ¿verdad? Estas dos van a ser en las que nos vamos a centrar principalmente dentro de cada variable. Para el peso del caso en kilogramos, vemos que con respecto a la variable estatura del control en centímetros, hay, ¿verdad? Una relación, según la teoría, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, aquí observemos que la significancia bilateral me da 0.000, ¿verdad? Según la teoría que acabamos de ver, esas diapositivas, ¿verdad? Rechazaríamos la hipótesis alternativa y rechazaríamos la hipótesis nula, perdón, y aceptaríamos la hipótesis alternativa. Y observemos ahora la correlación de Pearson, que me da 532. Observemos que en este dato hay 2 asteriscos. Estos 2 asteriscos nos indican a nosotros que hay una correlación fuerte, ¿verdad? Correlación fuerte. Entonces, 532, si nosotros nos vamos a la teoría, ¿verdad? Entraría en una correlación media, ¿verdad? O una relación moderada. Vamos a irnos a la tabla. Entonces diríamos que el peso del caso en kilogramos tiene una relación moderada con la estatura del control en centímetros. Vamos a ver ahora qué relación hay del peso del caso con la estatura del caso, ¿verdad? Observemos que la significancia bilateral para esta variable también es 0.000. O sea, según la teoría, ¿verdad? Rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la hipótesis alternativa. Aquí están los asteriscos indicándonos que hay una relación fuerte y hay una correlación de Pearson de 0.807, ¿verdad?
Si nos vamos a la escala de interpretación nosotros, vamos a irnos. Entraría, por ejemplo, de más de 0.07, o sea, una fuerte correlación. Entonces diríamos que, por ejemplo, el peso del caso en kilogramos tiene una relación bastante fuerte con la variable de estatura del caso en centímetros. Si pasamos a la segunda variable, observemos que aquí nos compara una por una, ¿verdad? Una con las otras. Aquí está comparando la estatura del control en centímetros con el peso y con la estatura del caso, ¿verdad? En la tercera variable está comparando la estatura del caso en centímetros con el peso y con la estatura del control en centímetros, para ver cómo están relacionadas estas variables, ¿verdad? Podemos ver en las tres variables que las tres tienen relaciones fuertes, ¿verdad? Tanto por la significancia bilateral e igualmente con la correlación de Pearson que nos lanza, ¿verdad? Entonces estas variables están fuertemente relacionadas. Entonces lo que nos permite a nosotros ver, ¿verdad? Este tema de correlación de Pearson. En este caso tenemos tres variables. Igualmente nosotros solo lo podemos implementar siempre el mismo ejercicio. Vamos a ver con dos variables. Vamos a seleccionar, vamos a quitar esta, vamos a ver si la podemos borrar. Vamos a aceptar y aquí ya nos lanza, ¿verdad? Solo con las dos variables. Vamos a acercarlo un poco, el peso del caso en kilogramos. Observemos la relación que tiene con estatura el peso. Hay una relación fuerte, ¿verdad? De 0.807. Y la estatura del caso en centímetros, ¿qué relación tiene, verdad? ¿O qué correlación tiene con el peso? Hay una relación fuerte, ¿verdad? 0.807 y la significancia bilateral 0.00. Por eso es importante que antes de interpretar estos datos, conocer un poco la teoría, ¿verdad? Que es la que acabamos de ver, de qué significan esos datos. Si observamos aquí, vamos a ver. En las letras amarillas decía que rechazábamos la hipótesis nula si nuestro valor P o el nivel de significancia es menor a 0.05, ¿verdad? Por eso se están rechazando las hipótesis nulas, porque es menor a 0.05, ¿verdad? Vamos a cerrar esto. Vamos a ver. Y nosotros igual, esas dos variables, observemos que aquí en la correlación de Pearson nos dicen que están bastante, tienen una correlación fuerte, ¿verdad? Y esto nosotros lo podemos verificar también a través de un gráfico, por ejemplo, de dispersión, como el que ya vimos anteriormente. Siempre utilizando estas dos variables, si yo me voy a gráficos, generador de gráficos, vamos a irnos a dispersión, vamos a seleccionar este gráfico y vamos a seleccionar las variables que estamos tomando en cuenta ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver, no es en esta base de datos. Solo es en esta. Vamos a irnos a dispersión, vamos a seleccionar este gráfico y vamos a esas mismas variables que nosotros tomamos en cuenta para la correlación de Pearson, vamos a tomarlas en cuenta para realizar este gráfico. Entonces, para ver la relación, entonces vamos a seleccionar el peso, lo vamos a mandar al eje X y esta estatura del caso al eje Y. Vamos a aceptarlo y observemos que nos lanza el gráfico, ¿verdad? Por eso la correlación de Pearson nos lanza o nos dice que están fuertemente relacionadas. Esto nos permite ver, ¿verdad?, que los datos están bastante relacionados de manera lineal. Observen el gráfico que es un poco más fácil de interpretar también, ¿verdad? No están muy dispersos los datos unos de otros. Ya tema ya sabemos, ¿verdad? Ya lo conocemos, el tema de colores y de formato y de títulos, que lo podríamos modificar perfectamente. Entonces, siempre utilizando las mismas dos variables del coeficiente de Pearson en el mismo de gráfico de puntos, ¿verdad? Para ver esa relación de una manera como más gráfica. Entonces, aquí vemos la relación bastante clara. Vamos a ver si le modificamos el color de los puntos para que se vea un poco más claro.
ya lo tendríamos, ¿verdad? Entonces este gráfico igual ya sabemos cómo los hacemos dentro del programa, ¿verdad? Ya fue un tema anterior que vimos. Entonces ya podemos ver el tema de la relación. Entonces, en resumen, eso nos permite a nosotros ver, ¿verdad? Esta herramienta de correlación de Pearson. O sea, ver la relación entre dos variables continuas, tal como lo dijimos al inicio. Aparte de esta herramienta, ¿verdad? Ya sabemos, ya conocemos que hay muchas herramientas dentro del SPSS, aparte de tablas cruzadas que vimos hoy, tablas personalizadas, correlación de Pearson, ¿verdad? Nosotros también podemos detectar valores atípicos, ¿verdad? Dentro de una base de datos. Pero para eso vamos a hacer la misma lógica que hicimos ahorita con la correlación de Pearson, ver un poco de teoría para nosotros conocer un poco eso de los valores atípicos y nosotros cómo podemos realizarlo dentro del programa, ¿verdad? Dentro del programa SPSS. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a aprender, ¿verdad? A detectar valores atípicos dentro del programa. Entonces, aquí nos dice que muchos procedimientos estadísticos requieren que por lo menos se verifiquen los supuestos, ¿verdad? Ya sea de normalidad o la no existencia de valores atípicos. Entonces, ¿cómo se detectan los valores atípicos, verdad? Los valores atípicos o valores extremos pueden representar un peligro para nuestros análisis, porque ellos directamente afectan a la media y a la desviación estándar. Por eso es muy importante detectar estos valores atípicos y en algunos casos debemos de borrarlos antes de correr nuestras pruebas estadísticas. Entonces, esta misma herramienta nosotros la podemos utilizar, ¿verdad? Dentro del SPSS. Y lo podemos hacer de dos formas. Hay un método numérico basado en los valores estandarizados y también hay un segundo método, ¿verdad? Un método gráfico basado en el diagrama de caja. Las dos van a identificar lo mismo, ¿verdad? Los valores atípicos, a detectar algunos valores atípicos dentro de esa base de datos. Esto lo vamos a cerrar por los momentos y vamos a seleccionar la otra base de datos. Maestro, una consulta. Sí, dígame. Con esto, digamos, si tenemos valores atípicos para nuestro análisis, ahí dice que hay que borrarlos para que no interfieran, Sí, ¿verdad? En las conclusiones. Pero también se puede manejar digamos, con esos valores atípicos, solo es borrarlos o también se puede hacer algo especial aparte, un apartado. también se Digamos, podrían en el filtrar. informe puedo hablar sobre esos valores atípicos. Ah, claro, perfectamente, sí. Eso depende del enfoque que la persona le quiere dar, ¿verdad? Si en un caso la persona que quiere analizar esos valores atípicos lo puede analizar, pero si también la persona considera que le pueden afectar en algún análisis, eh, como dice la teoría, ¿verdad? Borrarlos o tomarlos por aparte, ¿verdad? Siempre están las opciones. Lo que aquí queremos ver es las diferentes opciones, ¿verdad? Si en algún caso se presenta cualquiera de estas condiciones, ¿verdad? Pero como usted dice, usted los puede analizar, no hay ningún problema. Pero, digamos, ¿cómo sé yo? Digamos, bueno, obviamente si son pocos valores atípicos, es decir, yo digo, lo voy a discriminar para mi análisis, pero digamos que son Sí, bastantes registros y hay varios valores atípicos, ¿cómo, cómo puedo yo determinar decir esto mejor los separo, los borro esa es o los parte incluyo? también sí, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo aquí. Solo esperen. No sé. Por ejemplo, aquí nos da también unas opciones, ¿verdad? El SPSS dice, si observamos, dice, ¿qué se puede hacer con los valores atípicos? Espérenme, vamos a seleccionar. También vamos a ver, solo espérenme un segundo. Ya le digo.
Vamos a ver la teoría que nos dice, ¿verdad? Bueno, aquí habla también de valores atípicos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos valores atípicos? Los provenientes de un mal ingreso de datos o los valores atípicos genuinos, ¿verdad? Los valores inusuales en la población. ¿Qué hacer o qué se puede hacer con los valores atípicos? Remover los valores atípicos de nuestra base o mantener estos valores en nuestra base, ¿verdad? También nos menciona que si decidimos mantener nosotros esos valores atípicos, lo que tenemos nosotros que hacer. Entonces dice correr pruebas no paramétricas, ya que estas son menos sensibles a los valores atípicos. O reemplazar los valores atípicos también con el valor próximo normal. Y aquí nos da un ejemplo, ¿verdad? Los valores atípicos, ¿verdad? En el SPSS son aquellos, vamos a ver más adelante, que son mayores de 3, ¿verdad? Que os quedan mayores de 3, de un valor de 3 o menores de negativo 3, ¿verdad? Si observamos aquí en esta escala, esta es 5.9 y lo marca en rojo, ¿verdad? Entonces nosotros lo podemos, como dice aquí la teoría, reemplazar con el valor típico más cercano, que sería 3.7, ¿verdad? Entonces aquí también nos dice cómo tratarlo. Los podemos borrar, los podemos reemplazar, los podemos dejar, ¿verdad? Si queremos mantener los valores atípicos también podemos ejecutar la prueba paramétrica siendo consciente de los efectos de los valores atípicos, realizar un análisis de sensibilidad, ¿verdad? Corremos ambas pruebas, los paramétricas y no paramétricas. Si los resultados son los mismos, podemos concluir que los valores atípicos no afectan a nuestras conclusiones, ¿verdad? Estos puntos los menciono, ¿verdad? Porque es precisamente lo que nos habla la compañera, qué podemos hacer, ¿verdad? Con nuestros valores atípicos. Entonces aquí nos da como 4 o 5 tips de que nosotros podemos realizar con esos valores. Entonces, vamos a verlo, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasa y cómo Gracias. podemos a la orden. Cómo podemos, eh, realizar, ¿verdad? O definir estos valores atípicos en el programa. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos esta base de datos, ¿verdad? Observemos que aquí ya tenemos esta variable, por ejemplo, el tema de los casos de los pesos, que es esta que tenemos en columna amarilla. Entonces aquí para detectar valores atípicos nos iríamos a la ventana analizar, estadísticos descriptivos, y aquí se nos va a hacer familiar esta opción, ¿verdad? Que fue la que utilizamos ayer, que fue la de explorar, ¿verdad? Ayer utilizamos esta herramienta de explorar, pero la vamos a utilizar de manera diferente, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar la herramienta peso, la variable peso, perdón, la vamos a mandar a lista de pendiente y solo vamos a seleccionar esta. El día de ayer en la herramienta explorar estuvimos seleccionando tanto en lista de pendiente como en lista de factores. Aquí solo vamos a seleccionar este y vamos a darle, vamos a irnos a gráficos. Por ejemplo, aquí nos dice que nos va a lanzar un gráfico de tallos y hojas. Lo voy a desmarcar porque no quiero que me lance ese gráfico. Solamente que me dé el diagrama de cajas con niveles de los factores juntos. Solo esa vamos a marcar. Vamos a seleccionar continuar. Vamos a seleccionar aceptar. No nos vamos a centrar ahorita en la tabla, ¿verdad? Nos vamos a centrar como nos señalaba la teoría, ¿verdad? Que podemos ver los valores atípicos mediante gráficos o mediante el otro método. Entonces ahorita estamos viéndolo mediante gráfico. En este caso, un gráfico de caja, esta línea de en medio nos representa, ¿verdad? La media, la mediana. Y no tenemos en este caso con la variable peso, no tenemos valores atípicos, porque aparecerían estos dentro del límite superior, ¿verdad? O de nuestro límite inferior de nuestro gráfico. Vamos a ver qué pasa cuando sí hay valores atípicos en una variable. En este caso, la variable peso no tiene. Pero ¿qué pasa si yo me voy, por ejemplo, a otra variable, a otra base de datos? Vamos a trabajar con esta de salario. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Estadísticos descriptivos, vámonos a explorar. Y aquí vamos a tomar en cuenta, aquí ya la tenemos tomada en cuenta nuestra variable salario. La tenemos ahí, vamos a irnos a gráfico,
siempre verificar que solo esté marcado diagrama de caja y niveles de los factores juntos. Vamos a darle continuar y vamos a seleccionar aceptar. Vamos a observar ahora la diferencia del diagrama de caja que sí nos lanza, ¿verdad? Observemos que aquí esta variable sí tiene valores atípicos, que son todos estos puntos y todos estos asteriscos que nos representa por el límite superior de nuestro diagrama, ¿verdad? O nuestro gráfico de caja. A diferencia de vamos a cerrarlo, a diferencia de la primera variable que utilizamos, que no habían valores atípicos para nuestra variable peso. Ya para nuestra variable salario, perdón, ya sí encontramos varios, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de cuando hay valores atípicos en una variable y en otra no, ¿verdad? Entonces aquí encontramos todos esos valores. Eso mediante el método. Aquí el primero, vamos a ver. ¿Qué sería? El método gráfico sería el segundo, el que acabamos de ver. Método gráfico basado en el diagrama de caja, cómo nosotros identificamos los valores atípicos. Y ahora vamos a verlo también cómo podemos identificar valores atípicos, pero basado en los valores estandarizados, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace eso. Nos vamos siempre a nuestra base de datos. Siempre podemos trabajar, por ejemplo, con la variable peso, ¿verdad? Para ejemplarizar esta herramienta. Nos iríamos a analizar estadísticos descriptivos y ahora nos vamos a seleccionar explorar. Vamos a seleccionar la opción donde dice descriptivo. Aquí nosotros vamos a seleccionar nuestra variable peso, ¿verdad? La vamos a mandar a variables. Aquí la tenemos y aquí vamos a tener cuidado en marcar esta opción, ¿verdad? Que dice guardar valores estandarizados como variables. Entonces la vamos a marcar y le vamos a seleccionar aceptar. Observen que a mí se me creó ahora una nueva variable. Aquí la tenemos, que es la última, que es el Z pesos de casos de peso, ¿verdad? Z pesos de caso. Se me acaba de crear y con estos valores. Estos valores yo los puedo ordenar de manera, ¿verdad? De manera descendente. Vamos a centrarlo para que nos mande en el centro de la celda esos datos. Observemos esta última, ¿verdad? Variable que acabamos de crear, los valores que nos lanza. Según la teoría que nos dice, vamos a ver, vamos a irnos a la diapositiva y observemos, ¿verdad? Que aquí vamos a identificar nosotros, vamos a ver, los valores atípicos, aquellos que son mayores a 3 o menores a negativo 3, ¿verdad? Esos van a ser identificados como valores atípicos. Si nosotros observamos el diagrama, perdón, en este caso la base de datos, ninguno es mayor a 3, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no hay valores atípicos. Vamos a irnos a la parte de abajo para ver si hay valores menores a negativo. Y tampoco no hay valores atípicos. Vamos a pasarnos a la otra base de datos. Aquí está. Y vamos a utilizar siempre esta variable de salario, pero utilizarla con el otro método. Analizar estadísticos descriptivos. Vamos a utilizar salario actual. Vamos a marcar la opción que les digo, ¿verdad? Guardar valores estandarizados como variables. Vamos a aceptarlo. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a centrar eso en la celda para que se vea más ordenado. Observemos, ya nos creó nuestra última variable, ¿verdad? Que es el valor Z salario. Vamos a ordenar esta variable de forma descendente y observen ustedes que aquí sí nosotros encontramos valores atípicos, ¿verdad? Según la teoría, que serían estos, ¿verdad? Mayores de 3, estos representarían valores atípicos. Vamos a irnos a la parte de abajo y también vamos a encontrar valores atípicos, ¿verdad?
también encontramos valores atípicos. Esta base de datos es un poco más grande, ¿verdad? Entonces encontramos también valores atípicos por los dos lados según la teoría. ¿Qué sería esta, verdad? Mayores de 3 o menores de -3. Entonces, a diferencia de la variable peso en la otra base de datos, no encontrábamos valores atípicos. Ya en esta, vamos a ver, ya en esta sí los encontramos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Aquí están claramente, ¿verdad? Fácil de identificar. Entonces nosotros podíamos identificar los valores atípicos y según la teoría, ¿verdad? También cómo tratarlos, si los queremos borrar, ¿verdad? O qué queremos hacer con ellos, ¿verdad? Según aquellos puntos que nosotros vimos aquí. No sé si les pasé estas últimas diapositivas por el grupo, no me recuerdo. Si no, se las voy a enviar siempre para tener la parte teórica de cómo nosotros podemos interpretar esas herramientas, ¿verdad? Según estos valores. Entonces igual se las voy a hacer llegar para que lo tengan ahí de soporte, ¿verdad? Es que yo tengo estas aparte, pero allá están, es que allá hay otros temas combinados, por eso es que las coloco de manera aparte. Entonces, aquí nosotros encontramos eso, ¿verdad? ¿Qué hacer con los valores atípicos, ¿verdad? Y las posibles soluciones para esos valores. Entonces, también por eso es importante un poco de teoría al momento de nosotros realizar o implementar diversas herramientas en el programa. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, duda que quieran hacer. Les recuerdo, ¿verdad? El tema de su nombre en el chat, antes que se me olvide, ¿verdad? Que ya van a ser las 12 para que no se vayan sin el tema de la asistencia. El video de la clase igual se la voy a hacer llegar al grupo para que todos estos temas que acabamos de ver igual los puedan revisar y los puedan, ¿verdad? Si hay algún procedimiento, algún paso quieran repasarlo, igual me pueden preguntar a mí, ¿verdad? Mediante los grupos. Pues por la clase del día de hoy nos quedaríamos hasta acá con estas 4 herramientas que vimos el día de hoy, ¿verdad? Desde tablas cruzadas hasta cómo nosotros encontrar valores atípicos en nuestra base de datos. Entonces, yo creo que ya mañana sería el último día de clases, ¿verdad? Ya mañana es jueves 24, ya sería la tercera semana, estaríamos culminando el curso, entonces tratar de no faltar, ¿verdad? Ya que es el último día, por si tienen alguna consulta, duda o cualquier aviso que haya, pues estar ahí presente, ¿verdad? Entonces eso, aquí nos quedamos el día de hoy y igualmente, como siempre, les deseo un feliz día y una feliz tarde y que estén bien. Saludos y hasta mañana. Gracias igualmente. A la orden.